Nos enlazamos hasta Chicago, Illinois, con nuestro compañero José López Zamorano. José, qué gusto saludarte. Ya te vemos que andas ahí en la calle, en las calles de Chicago. Háblanos de cómo se vive en Estados Unidos el ambiente respecto a la elección que tendrán en noviembre a menos de 75 días, por favor. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, específicamente aquí en la Ciudad de los Vientos hay mucho entusiasmo. Vimos a muchas personas todavía portando las pancartas de Kamala Harris y obviamente eso quedó reflejado, Pedro, en el hecho de que hubo más audiencia en el último día de la convención demócrata que en el último día de la convención republicana. Casi 1.2 millones de personas más estuvieron siguiendo, por supuesto, la coronación de Kamala Harris aquí en esta convención nacional demócrata. Y ese entusiasmo que salió de este foro democrático liberal, esta fiesta verdaderamente muy entusiasta, se está replicando a nivel nacional. Y eso se está viendo no solamente en las encuestas, Pedro, a nivel nacional y en los principales estados campo de batalla, que ya sabemos cuáles son: Arizona, Nevada, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y ahora Carolina del Norte, sino también entre los grupos que están en este momento registrando votantes. Tuve oportunidad de platicar con varios activistas que están registrando votantes, especialmente en los estados del suroeste y Arizona, y me dicen que el entusiasmo está allí, no lo habían sentido nunca desde la elección de Barack Obama, y eso se está reflejando, que están obteniendo números récords de registros. Por ejemplo, la organización Poder Latinx me comentó que llevan ya 18,000 personas registradas para votar este 5 de noviembre. Esto quiere decir, Pedro, que efectivamente este impulso que usualmente se da en las convenciones le está sirviendo muy bien a Kamala Harris y de alguna manera se está trasminando a aquellos estados donde importa, porque como bien sabemos, si bien este entusiasmo se está reflejando en todo el país, lo más importante es que se refleje en estos estados columpio, campos de batalla decisivos que podrían definir la elección. Se está reflejando en todas las encuestas también, y evidentemente en este momento esta ventaja de Kamala Harris y de su compañero Tim Walz tiene muy preocupados a Donald Trump y J.D. Vance con esta decisión de Robert Kennedy de sumarse a su campaña. No creo que les alcance, Pedro, porque obviamente compara el apoyo de Robert Kennedy, un personaje marginal, extraño, con unas ideas bastante fuera de lo común, con el apoyo que recibió aquí en Chicago la señora Harris de parte de las luminarias del Partido Demócrata. Estamos hablando de Joe Biden, de Barack y de Michelle Obama, de Bill y Hillary Clinton, de Oprah Winfrey, toda una constelación de las estrellas del firmamento demócrata que están en este momento impulsando y generando, multiplicando el entusiasmo a favor de su candidatura. Que hasta vimos a Stephen Curry, ¿no? Este deportista tan exitoso allá en Estados Unidos, hacer una aparición en esta convención demócrata. Y esta semana hemos estado enfocados mucho en lo que sucede con los demócratas. Pero, ¿cuál es la actualidad de los republicanos, José? ¿Cómo es la percepción que hay en las calles sobre Donald Trump, sobre J.D. Vance? Pero definitivamente ciudades demócratas como Chicago básicamente son figuras marginales. Sin embargo, déjame decirte que exactamente a una cuadra donde estoy parado en este momento se encuentra la Torre Trump, un edificio magistral en esta ciudad arquitectónicamente gloriosa como es la ciudad de Chicago. Yo creo que es definitivamente una de las ciudades más bellas de Estados del mundo. Y lo que estamos viendo precisamente es que en estos estados y en esas ciudades que son muy liberales, muy progresistas, con el alcalde demócrata, el gobernador demócrata, básicamente los republicanos no existen. Estamos viendo en ese sentido que la elección no solo se está polarizando en términos de plataformas políticas, sino en términos geográficos. Es decir, en una parte del noreste de los Estados Unidos, un fuerte apoyo a los demócratas, como también en la zona del oeste de Estados Unidos y ahora también en el suroeste. Y en el centro de Estados Unidos, en la geografía del centro, es donde está el apoyo republicano, en lo que se llaman los estados rojos, sureños, Kentucky, Dakota del Norte. Entre más rurales, mucho más apoyo a Trump, porque básicamente ese núcleo duro de simpatizantes que lo llevó a la Casa Blanca en 2016 se mantiene básicamente sin muchos cambios. Son personas de la raza blanca, con bajo nivel de escolaridad formal, relativamente de bajos ingresos, y el otro segmento que tenía, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores de edad, se están yendo definitivamente a la columna de los demócratas junto con el voto moderado e independiente. En ese sentido, para los demócratas les cae muy bien que el señor Trump haya regresado a ser el candidato de 2016 y el candidato de 2020, el candidato ofensivo, grosero, polarizante, divisivo, porque en esa medida sigue manteniendo alejado al otro núcleo de votantes que requiere para ganar la elección. Perdió el voto popular contra Hillary Clinton por más de 3 millones de votos en 2016.
por más de 7 millones contra Joe Biden en 2020. Y si todo sigue así, Pedro, es obvio que podría perder el voto popular y muy probablemente también el voto electoral en esos estados claves donde la intención del voto definitivamente se está canalizando a la columna de Kamala Harris y de Tim Walz. Oye, José, y entre la percepción de la gente, ¿cuáles son los problemas que más les importan en esta elección? ¿Cuáles son los temas que van a ser decisivos para ellos? No hay la menor duda, Pedro, que el tema más importante es la trilogía económica. Estamos hablando de inflación, de empleo, crecimiento económico, y eso obviamente es la principal preocupación de los votantes. Y todos los que vivimos en los Estados Unidos lo sentimos, Pedro. Cada vez que vamos a ponerle gasolina al automóvil, cada vez que vamos a un supermercado, a un restaurante, los precios están definitivamente por las nubes. Eso está impactando severamente, por supuesto, el discurso económico de Kamala Harris, porque fue la copiloto de Joe Biden en estos años. Evidentemente, hay muchas realidades, hay una gran creación de millones de empleos. Al presidente Biden le tocó una parte importante de la pandemia, y esos elementos obviamente juegan de que no necesariamente es visto como el total responsable de lo que está ocurriendo, aunque los demócratas, hay que recordar, dieron apoyos fiscales importantes a la población de Estados Unidos, que era para muchos innecesarios y que generaron un exceso de circulante en los Estados Unidos y por lo tanto generaron este efecto inflacionario. El segundo tema muy importante, esa columna que por muchos otros ciclos electorales no se había materializado como una preocupación central, es el tema de migración. Y específicamente por las escenas que estamos viendo, por una parte en la frontera entre Estados Unidos y México, que este tema ya bajó un poco de intensidad en las últimas semanas, definitivamente porque los números han bajado, pero también porque muchos de estos migrantes ahora están residiendo muchas veces en la calle, en ciudades como Chicago, en ciudades como Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, donde obviamente están ejerciendo una presión y una visibilidad como un problema real. En ese sentido, es obvio que fue una de las razones por las cuales Kamala Harris tocó el tema migratorio, tocó el tema económico en su discurso de aceptación, dijo que iba a promover una reforma integral, una reforma merecida, ganada para los inmigrantes, y también iba a continuar con su proceso de alguna manera de tratar de incorporarlos. Es un tema divisivo, ella definitivamente está apostando a que este tema migratorio le va a ganar votos con el sector minoritario, latinos, negros, etcétera, mientras que Trump sigue apostando a que mantener esta postura agresiva hacia los migrantes va a consolidar a su base blanca. La moneda está en el aire, vamos a ver quién resulta ganador en esta estrategia de ambos partidos. Digo, nosotros como mexicanos, acá en territorio mexicano, obviamente nos interesa mucho cuando se refieren respecto a nuestro país, pero para el electorado estadounidense realmente es un tema de importancia estas amenazas, por ejemplo, de Donald Trump de imponer aranceles a los autos que se fabriquen en México. ¿Realmente les importa? Yo creo que estas políticas muy específicas no creo que estén muy en el radar, Pedro. Definitivamente lo que a los estadounidenses les preocupa es lo que siempre ha dicho el presidente Reagan, recordaremos Ronald Reagan, que decía, las elecciones se definen con la mano en el bolsillo. Si tienes más dinero en el bolsillo, vota por la continuidad. Si no tienes dinero en el bolsillo, vota por el cambio. Yo creo que esa es la realidad. Evidentemente, muchas personas no necesariamente asocian que, por ejemplo, imponer aranceles a un país como México, el más importante socio comercial de Estados Unidos, va a repercutir directamente en su propio bolsillo. Porque si tú le impones aranceles, al final de cuentas es el consumidor el que va a terminar pagarlo. No importa que el intermediario pague una fianza de ese dinero, al final de cuentas, si tú le cobras a México un arancel, el automóvil que compre que venga de México va a ser absolutamente más caro, o los aguacates, o todas las materias primas e insumos que vienen desde México. A mí no me queda tan claro que el electorado de Estados Unidos tiene claro de que efectivamente esta política comercial les lesiva personalmente y en los bolsillos. Lo que sí tienen claro es que la inflación tiene que bajar. Y en ese sentido, Pedro, buenas noticias el día de hoy para el presidente Biden. El líder de la Reserva Federal, Powell, dijo hoy que básicamente ya estaban dadas las condiciones para una baja en la tasa de interés. De inmediato vimos hoy un rally, un gran empujón en la Bolsa de Valores de Nueva York. Se espera que esa decisión de reducción de las tasas ocurra en el mes de septiembre, cuando venga la próxima reunión del Banco Central de Estados Unidos. Y eso podría tener cierto impacto, probablemente es demasiado tarde para que tenga un impacto muy visible en los bolsillos de las personas antes de la elección, pero definitivamente cuando bajan las tasas de interés, la gente puede comprar más autos, puede comprar su primera casa, y eso, como sabemos aquí en Estados Unidos, el consumo es el motor del crecimiento de la economía de Estados Unidos.
Sin duda, pues José, muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar con nosotros allá desde las calles de Chicago. Te mandamos un saludo y un abrazo. Buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Vamos a la...